En el podcast de hoy hablaremos un poco sobre la película estadounidense Do the Right Thing, lanzada en 1989 y dirigida por Spike Lee, fungiendo como la película que colocó a este director en el mapa de Hollywood. Catalogada como comedia negra, tragedia y drama, este filme nos ofrece un enfoque innovador y provocador para abordar temas raciales y sociales, con una perspectiva única y un estilo distintivo. Todo esto gracias a un estilo visual singular, su uso de música y diseño sonoro, ángulos de cámara y ritmo acelerado, creando una experiencia cinematográfica única y memorable. A continuación, analizaremos un poco sobre los aspectos artísticos, técnicos y sus aportaciones a la cinematografía. Para empezar, hablaremos un poco sobre los aspectos técnicos del filme. El director de fotografía Ernest Dickerson hace un gran trabajo estableciendo como distintivo visual el uso recurrente de planos holandeses o movimientos de cámara muy inestables. Es muy recurrente el uso del cámara en mano, aportando ese tono documental y dinámico que posee el filme, dando una sensación de realismo. De la misma forma, Spike Lee utiliza estos planos para representar la tensión que hay entre los personajes, la calidez sofocante del verano y la sensación de que un conflicto puede estallar en cualquier momento. Otro recurso muy recurrente en la película es el de los personajes hablando directamente a la cámara, creando una sensación de confrontación directa con el espectador. Los primeros planos son muy usados para dar una sensación de sofocación y opresión, al igual que los travelings, que sirven para la fluidez de la narrativa, además de presentar al barrio donde transcurre la historia como un personaje más. La colorización resultó revolucionaria para el año en el que el filme se estrenó, ya que no era muy común ver una paleta de colores tan vibrante, en especial porque en ese mismo año se habían estrenado películas como la de Batman de 1989 de Tim Burton, que utilizaba una paleta de colores más apagados y lúgubres, usando principalmente negros y azules. La paleta de colores utilizada en Do the Right Thing se basa principalmente en colores rojos, naranjas, amarillos y cafés, reforzando la sensación de calor extremo y tensión, funcionando como un símbolo de malestar creciente en los personajes, que eventualmente desembocará en violencia. Ernest Dickerson hace uso de la luz dura, angulada y directa para simular la luz emitida por el sol, generando sombras muy marcadas para reflejar ese malestar físico y psicológico de los personajes. En algunas escenas, la luz proviene de los lados o desde arriba, dando una sensación incómoda o agresiva. En las escenas nocturnas, los tonos siguen siendo cálidos, lo que da una sensación de que tanto el calor como la tensión no se disipan con la noche. La dirección de arte y el diseño de producción a cargo de Wynne Thomas juega un papel muy importante en la construcción del mundo narrativo que nos plantea el filme. Los escenarios refuerzan una sensación de pertenencia, pero también resaltan la división cultural y racial que hay entre los personajes. Por ejemplo, en la pizzería de Sal no hay fotos de personas afroamericanas, que es de hecho el detonante del conflicto de la película, mostrándonos así cómo también la ambientación puede ser un elemento narrativo muy importante. Los vestuarios de la película ayudan a reflejar las diferencias y conflictos entre los personajes, ya sea por su origen racial, su edad o su mentalidad. Cada personaje tiene una paleta de colores característica que refleja su personalidad o ideología. Por ejemplo, el personaje de Mookie suele vestir colores neutros, mostrando su ambivalencia entre los bandos. Los props, al igual que el vestuario, ayudan mucho a representar este conflicto entre culturas que hay en el filme, desde el bate de béisbol de Sal con el que destruye la radio, o la misma radio. La dirección de arte en este filme no es meramente estética, sino que refuerza la identidad cultural de los personajes y la tensión racial que hay entre ellos. Ahora, el montaje construye su propio ritmo y su propio tono narrativo a partir de cortes dinámicos y transiciones estilizadas muy bien ejecutadas, logrando transmitir el estilo de vida dentro del barrio. Esta película tiene una estructura cronológica lineal que abarca un solo día, desde que amanece hasta que anochece. Este tipo de recurso ayuda mucho a dar esa sensación de que los conflictos y la violencia crecen de una manera orgánica, sin necesidad de ningún salto temporal. El ritmo varía dependiendo de la energía que tiene cada escena. Las escenas que son en el amanecer son más estáticas y con diálogos más extensos. A medida que llega la noche, aumenta la tensión entre los personajes y el montaje se vuelve más rápido, con más cortes por escena, generando una sensación de caos. En este filme se recurre mucho al uso de jump cuts, principalmente en las escenas de conflicto, para dar una sensación de confrontación, que también funciona para dar la impresión de que el filme captura los pensamientos acelerados o emociones intensas que están teniendo nuestros personajes. Ahora bien, si nos referimos al sonido, como en cualquier otro filme, forma parte esencial en cuanto a la construcción de la atmósfera. La banda sonora está compuesta principalmente por una mezcla de hip hop, soul y jazz, impregnando de identidad cultural al filme. Una de las canciones más icónicas de la película es Fight the Power del grupo Public Enemy, funcionando así como un leitmotiv. Esta canción refuerza el tema de lucha y de opresión.
Una escena que me parece muy importante destacar de esta película es cuando el personaje de Sal destruye la radio, debido a que esta canción estaba siendo reproducida, simbolizando así la supresión de la voz de la comunidad afroamericana y marca el punto de quiebre de la historia. El diseño sonoro de este filme contribuye a dar una sensación de agobio y tensión, pero también refuerza la autenticidad de que la historia se está llevando a cabo en un barrio. Hay voces en la calle, niños divirtiéndose, tráfico, etc. También hay elementos sonoros como ventiladores o cigarras, que dan una sensación sofocante, haciendo que el espectador sienta el mismo cansancio, calor y frustración de los personajes. A medida que la película avanza, los efectos sonoros también van aumentando. Una de las escenas finales, durante el motín, se escuchan gritos, cristales rotos, sirenas de patrullas, ayudando a crear un ambiente de confusión y furia colectiva. Ahora hablaremos del lado más artístico de este filme. El género y estilo de este no se puede encasillar en uno solo. Este filme es una mezcla muy bien lograda de elementos de cine dramático, de comedia o sátira, pero principalmente de cine social. El filme retrata de una manera muy realista lo que es la vida cotidiana en un barrio. Sin embargo, también aborda los conflictos que se pueden desatar en entornos como estos. Esta película continúa con la tradición del cine de protesta, retratando la brutalidad policial y la desigualdad racial que hay en los Estados Unidos. El final es tan abrupto y el conflicto se resuelve de una forma tan poco convencional que deja al espectador con muchas preguntas y forzándolo a reflexionar. El filme termina con dos citas contrastantes de Martin Luther King Jr. y Malcolm X, citas que abordaré con más detalle un poco más adelante. Sin embargo, estas desafían al espectador a interpretar por él mismo el significado de los eventos que acaba de presenciar. En cuanto a la dirección, este filme es considerado como uno de los mejores, no solo de su director, sino uno de los mejores que abordan este tipo de problemáticas, gracias a que Spike Lee representa a cada uno de los personajes como personas comunes, personas que existirían en la vida real, personas que pueden asemejarse a alguien que nosotros conozcamos. No existen personajes buenos ni malos, no existen héroes ni villanos. Lo que vemos en la pantalla son simplemente personas, seres humanos de distintas culturas, perspectivas e ideologías coexistiendo en un mismo espacio. A diferencia de muchos otros dramas sociales, este filme deja el conflicto sin respuestas claras y fáciles para el espectador. Spike Lee utiliza su dirección para transformar un simple drama social en una experiencia inmersiva y provocadora. En vez de adherirse al realismo crudo y sombrío que tienen películas del mismo tipo, Lee incorpora todos estos elementos visuales y narrativos que ya les mencioné hace rato, para así intensificar el impacto emocional y político de la historia, siendo este filme una confrontación directa con el espectador sobre el racismo y la violencia que hay en nuestra sociedad. Las actuaciones son un punto clave para poder transmitir esa tensión, energía y realismo que busca plasmar el director, con un enfoque que mezcla actuaciones naturales con momentos muy estilizados y exagerados. Durante la mayoría del filme, todos los personajes hablan rápido o gritan. Estos elementos aportan un tono vibrante y dinámico a la historia. De entre todas estas interpretaciones, me gustaría destacar la actuación del mismo director del filme, Spike Lee, como el protagonista Mookie, que al tener un tono más relajado y observador, a diferencia de los demás personajes, funciona como una especie de mediador entre ellos. El conflicto final en el que Mookie decide iniciar el motín por la muerte de Raider Rahim, arrojando el basurero a la pizzería de Sal, es clave para entender la complejidad moral, no solo del personaje, sino del ser humano en general. Actuamos por ira, frustración, decepción. Otra actuación que me gustaría destacar es la del actor Danny Aiello como Sal, siendo uno de los mejores personajes del filme, ya que Aiello brinda en su actuación un equilibrio entre calidez y agresividad, mostrándolo al inicio como una figura paterna para los jóvenes del barrio. Sin embargo, conforme avanza la historia, podemos observar sus actitudes racistas y pensamientos racistas, a tal punto que es él el causante del conflicto. Este personaje demuestra una gran vulnerabilidad que lo transforma en un personaje más complejo en lugar de ser un simple antagonista. Está enojado con nuestro protagonista por la destrucción de su pizzería, claro que sí, pero también se siente culpable por todo lo sucedido. Spike Lee logra de una manera ingeniosa que las actuaciones reflejen esa creciente tensión de la historia, representando a los personajes de la forma más humana posible, lo que ayuda al espectador a empatizar aún más con los personajes y con la situación que están viviendo. Otro elemento que se me hace muy importante analizar es el mismo tema de la película. A través de todos los elementos que ya les mencioné, el director nos invita a nosotros como espectadores a hacer una reflexión sobre la complejidad del racismo, la violencia y la convivencia que hay dentro de una sociedad que se encuentra dividida, ya sea cultural o socioeconómicamente. Al principio de la película hay una discusión acerca de la ausencia de figuras afroamericanas que funciona como una metáfora sobre la exclusión de la comunidad negra en espacios frecuentados y dominados por blancos. En la escena del motín se pone en manifiesto el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los afroamericanos, el cual es un problema muy común y aún latente en la actualidad. Al finalizar el filme también se nos plantea un dilema moral muy interesante y común en el ser humano, de hecho.
La violencia contra la no violencia. Se nos presentan dos citas muy contrastantes de dos de los activistas afroamericanos más grandes que han existido. Martin Luther King Jr., a favor de la no violencia, condenando el uso de la violencia como herramienta para el cambio social frente a una injusticia, y de Malcolm X, justificando la violencia como defensa legítima, siendo para él no una violencia en un sentido destructivo, sino una respuesta razonada a una amenaza real. Este dilema genera un debate moral abierto, que refleja la complejidad del conflicto racial en Estados Unidos y por extensión en cualquier sociedad en donde hay una opresión sistemática. En este filme, la violencia se muestra como un ciclo que se alimenta solo, sin una respuesta concreta sobre qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos. Esta película está plagada de simbolismos que representan la brecha cultural y socioeconómica que hay entre los personajes, siendo uno de los más famosos los anillos de Love and Hate que tiene el personaje de Bader Rahim, que simbolizan justamente esa eterna lucha que hay entre el amor y el odio. Lucha que se representa en la misma película como tal. Do the Right Thing es una obra fundamental en la historia del cine estadounidense, todo gracias a su valor cultural, sus innovaciones y por supuesto su impacto en la experiencia del espectador. Este filme es un poderoso reflejo de las tensiones sociales y económicas que hay en los barrios urbanos como Brooklyn. No idealiza ni victimiza a nadie, sino que nos presenta a personajes diversos con sus propias contradicciones. Esta película tiene un contexto histórico sumamente importante, ya que fue estrenada poco después de eventos reales de brutalidad policial y conflictos raciales, como es el caso de Michael Stewart, quien fue víctima fatal de la brutalidad policial en 1983, anticipando así la urgencia de movimientos que surgieron poco tiempo después como Black Lives Matter. Spike Lee desafió muchas convenciones del cine tradicional, aportando elementos que marcaron un antes y un después en el cine, como lo son el uso de colores saturados, ángulos inclinados y encuadres cerrados para crear una estética vibrante y agresiva, incluyendo la ruptura de la cuarta pared para confrontar directamente al espectador. Sin embargo, los elementos más poderosos que nos dejó este filme fueron el uso de la música como un discurso. La banda sonora es parte activa de la narración, reforzando el conflicto y la tensión que hay entre los personajes. Y otro de los elementos más interesantes que nos dejó esta película fue la narrativa coral. En lugar de tener un solo protagonista, se nos presenta un mosaico de personajes, permitiendo así explorar la narrativa desde distintas perspectivas de las personas que hay dentro de la comunidad. Lee diseñó esta película para incomodar y provocar al espectador a la reflexión, esto lográndolo a través de una ambigüedad moral. El título nos sugiere una pregunta ética, pero la película no nos ofrece respuestas claras a esta pregunta. ¿Hizo Mookie lo correcto al lanzar ese bote de basura? La ambigüedad nos obliga al espectador a confrontar nuestros propios prejuicios. El espectador se ve forzado a empatizar con los personajes tan distintos entre sí, cuyas acciones pueden ser moralmente cuestionables, lo cual refleja la complejidad de la naturaleza humana. Personalmente, esta es una de mis películas favoritas y considero que debería de verse al menos una vez en la vida, gracias a sus magníficos personajes, sus interesantes planos y la construcción de la narrativa en general. Si no te atrapa la historia, lo hará su inusual fotografía. En este filme siempre habrá al menos una cosa que destaque y atrape al espectador. Lo que más me llamó la atención del filme fue ese debate y reflexión final que nos deja. Cuando vi la película por primera vez, no sabía de qué trataba. Me reía por la exageración de los personajes, por la situación que vivían. Sin embargo, conforme avanzó la historia, me sentí confrontado por esos mismos personajes de los cuales me estaba riendo. Al final, me dejó una gran duda. ¿Hasta ese momento de mi vida, he hecho realmente lo correcto? ¿En alguna ocasión hice algo que yo consideré que estaba bien y sin embargo, y sin darme cuenta, afecté a alguien más? Ese debate me dejó reflexionando toda una tarde. Y es por eso que recomiendo abiertamente esta película, ya que encuentras una moraleja y reflexión demasiado profundas en una película que, si no la has visto, parece completamente lo opuesto. En conclusión, Spike Lee utiliza este filme para explorar temas demasiado complejos sin ofrecer respuestas fáciles al espectador. A través de metáforas, simbolismos visuales y narrativos, la película nos obliga como espectadores a reflexionar sobre la injusticia social, la violencia, el racismo y las relaciones humanas. El final abierto y la carga simbólica y moral de la película hacen que cada espectador emita su propia conclusión sobre lo que es realmente hacer lo correcto.